Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, esta oportunidad. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una comparación de dos conceptos en los cuales se relacionan mucho uno de otro, ya que se encargan de responder las mismas preguntas de la vida y de las cuestiones humanas, y se encuentran puntos en comparación y de similitud debido a la cantidad de información que existen en ambos conceptos, y de los que estoy hablando son la espiritualidad y la religión. Por un lado, quiero empezar definiendo qué es lo que es la espiritualidad, ya que, como lo dice su misma palabra, nace de la palabra espíritu, y en latín vendría a significar spiritus, y me llamó mucho la atención el significado en latín, porque vendría a significar soplo, aliento o respiración. También se dice que el alma se la puede sentir en los instantes de cada bocanada de respiración. Por ejemplo, es en esos instantes que duran milisegundos entre respiración y respiración donde se dice que podemos sentir el alma. Por eso meditar es tan importante, porque nos conecta con nosotros mismos. Y teniendo en cuenta que el espíritu se relaciona muchísimo con el concepto de alma, y el alma se le atribuyen los conceptos de pensar y sentir del ser humano, y a su vez el alma se relaciona mucho con el cuerpo y la mente también del ser humano. Por lo tanto, intentar definir qué es lo que es la espiritualidad es bastante complejo, porque depende muchísimo además el contexto en el que se la quiera definir. Además, al ser el espíritu quien nos permite esta experiencia de vida, imagínense cuántas cosas podría llegar a abarcar el espíritu, que es el todo. Por lo tanto, yo quiero definir la espiritualidad como el conocimiento y las cualidades del espíritu. Por otro lado, la religión es un sistema de creencias cultural y de visiones del mundo. También se relaciona muchísimo con la moral y la ética de cada persona, es decir, con sus patrones de comportamiento. Y teniendo en cuenta que no existe una sola religión, sino hay muchísimas, y cada una de ellas tiene su propio credo y su propia verdad, sus propios textos sagrados, teniendo en cuenta que son mucha cantidad de conocimientos incluidos en varias religiones, es muy difícil definirla, pero todos son un patrón de comportamientos, de visiones y creencias culturales. También la religión se divide en dos diferentes tipos, ya que al querer estudiar a un Dios o lo que hay más allá o lo trascendental, en algunas religiones eligieron el camino del monoteísmo, que vendría a ser la creencia en un solo Dios, como lo vendría a ser el ejemplo del cristianismo, el islamismo, el judaísmo. Y por otro lado, existe también la clasificación entre politeísmo, que vendría a ser la creencia en dos o más dioses, como lo vendría a ser el ejemplo del hinduismo también. Habiendo definido ambos conceptos, ahora lo que vamos a hacer es tratar con las características de cada uno, y vamos a comenzar con las características de la espiritualidad. La espiritualidad, al abarcar el espíritu, como ya lo dijimos, por lo tanto abarca también a la conciencia y al autoconocimiento del ser humano. Por lo tanto, considero que espiritualidad vendría a ser las experiencias de vida que cada uno de nosotros vive en sus diferentes facetas, y el autoconocimiento que vamos engendrando y generando a través del tiempo, porque nace de la experiencia propia y de la intuición que nosotros podemos llegar a tener con nuestras experiencias de vida. Es por esto que es tan amplio, y esa es una característica de la espiritualidad, es tan amplio el conocimiento que uno puede llegar a adquirir a través de la experiencia propia y a través de diferentes autores que también fueron buscadores en sus épocas, a través de libros y conocimientos que nos dejaron los antepasados. Y al no tener un límite, ni un principio, ni un fin, ni siquiera mandamientos, ni siquiera patrones de comportamiento, sino que es una libertad de pensamiento total, y queda a la elección de cada uno de nosotros. Creo que esta característica es una de las más importantes, porque en nuestra era en la que vivimos nosotros, muchas personas están empezando a desapegarse de los conceptos que adoctrinan la mente y que vienen a ser patrones de comportamiento firmes a través del tiempo y las costumbres. Creo que la espiritualidad tiene este punto a favor, que es la libertad de pensamiento que nos permite. Otra característica de la espiritualidad es que abarca muchísimas doctrinas de pensamiento que tengan que ver y estén relacionadas con la conciencia, el alma o cualquier otro aspecto de la espiritualidad, siempre y cuando nos lleve hacia la comprensión y el conocimiento de nosotros mismos. Por su parte, la religión en su generalidad también tiene un montón de características, y una de ellas que se diferencia muchísimo con la espiritualidad es que las religiones, mejor dicho,
tienen textos bíblicos o textos sagrados que vendrían a ser una guía para las personas que buscan en el camino de las religiones. Y por otro lado, que también existen centros o lugares donde se encuentran a compartir estas creencias, como lo vendrían a ser una iglesia o mezquitas. Y esto se diferencia muchísimo con la espiritualidad, ya que la espiritualidad no tiene un centro en donde se juntan todos, sino que, como lo decíamos, es el autoconocimiento el que tiene el lugar y el espacio. Otra característica que tiene la religión es que ellos tienen líderes y referentes principales, los cuales vienen a guiar y a ser como los máximos referentes de cada una de sus instituciones, y vendrán a guiar a través de los textos sagrados a las diferentes personas que vendrán a formar parte de estas ideologías. Y a su vez, los textos sagrados son quienes ocasionan y quienes crean escenarios a través de la historia, modificaciones en cuanto a personajes, en cuanto a valores, en cuanto a diferentes aspectos que vendrán a ser y a formar parte de nuestra ética, nuestra moral. Y esta es una característica más, porque vendrán a ser influidos por estos textos sagrados muchas aquellas personas que quieran seguir sus ideologías. Y otra característica, la última, y es en la que más difiere y en más disonancia está con la espiritualidad, y es que la religión se hereda a través de culturas, a través de costumbres, a través de los padres. Y mucho esto tiene que ver con el poder y el control que ejerció a través de la historia cierta ideología en cierta parte del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchísimos cristianos, es la que más predomina. Y en otras partes del mundo hay otras religiones que en Latinoamérica casi no se ve. Y esto tiene mucho que ver con el poder y el control que ejercieron a través de la historia, ¿sí? El próximo punto que vamos a analizar, y es a la vez también una comparación de ambos conceptos, y son los beneficios que nos aportan tanto la espiritualidad como la religión, ya que creo que ambas nacen de una necesidad que tiene el ser humano de creer en lo superior, de creer que hay algo grande, algo arriba de él, algo que lo creó, algo que lo contiene, que lo protege, como lo vendría a ser la definición de un Dios. Y creo que en el lugar en el que nos encontramos como seres humanos, de tener el velo del olvido y no acordarnos nada de lo que vivimos antes de venir acá, y por lo tanto nacer y estar desde cero en cuanto al conocimiento, creo que es por esto que dije que es necesario creer en algo y creer que hay algo superior, porque estamos acá solos en este mundo. Y es por esto que tanto el autoconocimiento como las respuestas que nos dan la religión, ambas surgen por y para el ser humano y para responder las respuestas que son tan básicas como quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, qué tengo que hacer, qué puedo hacer, qué está bien, qué está mal. Son muchas preguntas que muchas veces no se responden a sí mismas, y tiene que venir ya sea una institución, un organismo como lo vendría a ser la religión a explicárnosla, o nosotros tomamos el camino personal y lo averiguamos por nuestra cuenta. La religión, por su parte, tiene muchísimos textos sagrados que vendrán a ser muchos simbolismos también referidos a la conciencia y al alma y al ser. Por lo tanto, el estudio de los textos sagrados de muchísimas religiones son importantísimos para conocer y adentrarnos más todavía a este conocimiento, a esta sabiduría ancestral que viene de hace muchísimo tiempo. Y por otro lado, en la espiritualidad, al ser tan vasto y tan amplio la cantidad de información que vendría a estar en este rubro, en este tipo de clasificación, es tanto el conocimiento que podemos llegar a tener y a aprender de otras personas que también siguieron el camino del autoconocimiento como lo estamos siguiendo nosotros, y fueron buscadores de sus épocas. Por lo tanto, son infinitas la cantidad de cosas que podemos aprender y a las conclusiones que podemos llegar. Por último, quiero aclarar que ninguna de estas características o definición de los conceptos tiene en cuenta a favor o en contra a alguna de los dos conceptos, sino que mi intención es realmente expandir la visión y por lo tanto compararlas y a la vez encontrar las similitudes de donde se pueden juntar y unir ambas doctrinas, porque creo que lo importante es lo que nos ayuda a nosotros individualmente como personas. Conozco muchísimas personas que a través de la religión encontraron sus respuestas y están contentos y tienen buenas vidas, y también conozco por otro lado personas que repelen la religión, les parece como si no encontraran respuestas ahí, y es cierto porque está en cierto punto limitada en cuanto al conocimiento
porque los textos no se siguen escribiendo y actualizando. En cuanto a la espiritualidad, al ser el conocimiento libre, todo el tiempo hay información nueva y diferentes conceptos de diferentes personas, y no se limitan a decir yo soy de este bando o yo creo en esto, sino que se puede creer en muchas cosas al mismo tiempo y ninguna tiene que ver con la otra necesariamente, y es respetable también. Yo creo que todo lo que nos ayude en nuestro camino, nos haga crecer, nos haga evolucionar, nos haga ser buenas personas, nos haga tener discernimiento, nos haga tener sabiduría para poder elegir nuestros caminos de vida y nuestras preferencias. Creo que cualquier cosa que nos ayude realmente vale la pena. En mi experiencia personal tuve la oportunidad de formar parte tanto de una religión como también de expandir mi espiritualidad por mi propia cuenta y mi propia experiencia personal. Y creo que la religión en su momento, al ser joven, no respondió muchísimas preguntas que yo estaba teniendo en ese momento, porque aparte no se abre el espacio a las dudas, simplemente uno pregunta y le responden, les dan una respuesta y esa es toda la respuesta. No hay lugar a dudar, a pensar si hay otra posibilidad, simplemente es eso y se acabó, no hay más. Y eso creo yo que puede llegar a disminuir muchísimo el interés de las personas en adentrarse a las religiones. Después, a medida que va uno creciendo, se va dando cuenta, y más si tiene la oportunidad de leer varias religiones, se da cuenta que muchas de ellas siempre apuntan a lo mismo. Todas buscan el amor, todas buscan la unidad, todas buscan la comprensión de lo superior, todas buscan qué es lo que hay más allá y responder a esta cuestión del bien y del mal. Todas van por el mismo camino y expresan lo mismo. El tema es que están divididas en diferentes ideologías. Y por otro lado, a través de la espiritualidad propia del conocimiento, creo que conocí un mundo realmente que no tiene límites. Un mundo en el que uno cree que ya se amplió su conocimiento y no se da cuenta que, no sé si vieron esa imagen en donde hay un iceberg y abajo del agua hay un lugar que es enorme y arriba hay un pedacito que ya de por sí es grande, pero lo que hay abajo y detrás de en lo que no se ve es muchísimo el conocimiento y la cantidad de cosas que se pueden aprender y temas que hay por descubrir todavía y por reaprender, porque es tan grande el mundo y el universo en el que nos encontramos que realmente quedarnos en una sola ideología no vale la pena. Tenemos que ir mutando, tenemos que ir cambiando a medida que nosotros vamos sintiendo y resonando con diferente información. Siempre y todo sea por la evolución de la conciencia, por responder las preguntas que tenemos que responder, por encontrar la respuesta que tenemos que encontrar. Y gran parte de la espiritualidad se la debo a la meditación, porque la meditación, creo yo, es la herramienta más grande de autoconocimiento con la que contamos los seres humanos. Volver a la respiración, al momento presente, expande tu conciencia, tu percepción. Percepción, por ejemplo, es un término en el que la religión no se permite hablar mucho, no hay mucho conocimiento, pero, por ejemplo, el fenómeno de la percepción es algo importantísimo para poder conocer el mundo en el que nos encontramos y conocernos a nosotros mismos. Les recomiendo muchísimo se conozcan a ustedes mismos y conozcan las diferentes cosas que hay en este mundo, porque de todo se puede aprender algo, de todo se puede sacar alguna conclusión que necesitamos, y sobre todo vamos formando, creo yo, una personalidad muy enriquecida de diferentes tipos de conocimientos. Es muy bueno saber todo, saber cada cosa que tengamos duda de conocer, vayamos y lo conozcamos y busquemos el conocimiento, porque al fin y al cabo, a través de la búsqueda es que estos dos conceptos se abren, ¿verdad? Entonces, buscar es la clave para poder encontrar en donde sea que busquemos. Así que les agradezco muchísimo por estar acá, por darse este espacio, este tiempo para escuchar estos dos conceptos, y les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video.